Bien, vamos a comenzar desde el principio, desde lo básico básico que hay que saber para crear un juego. Crear un juego en este software, o sea, en Blender, no es tan difícil. O sea, es bastante sencillo en realidad. Pero al principio puede ser bastante tedioso los temas. Porque sí, hay mucho que ver en realidad. Hay muchísimo que ver, pero de a poco todo se va a entender. La manera en que yo hago esto de mover así, eso se supone que ya habría que conocerlo, habría que saberlo. Y eso se sabe cómo, toqueteando las cosas. Toqueteando acá, toqueteando todo lo que tenga que tocar. Lo único que no se tiene que tocar es acá. Venimos en archivo y venimos en donde dice guardar archivos de inicio. Esto no se debe tocar. Nada de lo que está acá adentro se debe tocar. Dentro del juego tampoco nada de estas ventanas no hay que tocar. Esto se puede tocar, el resto se puede explorar, no va a ocurrir nada. Atajos de teclado también, siempre y cuando no los guardes. Entonces, esto se averigua así. Por lo tanto, ya tendrías que saberlo. Es que si ya te descargaste la versión, esta versión. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que nada, lo que hay que hacer es poner en el entorno, que se llama juegos, porque es este el que te permite habilitar esta sección. En esta sección vos tenés todo, tenés la física, tenés las propiedades de los materiales, la iluminación, todo para un juego. Si nosotros estamos acá en Cycles, Cycles es para modelar, para hacer objetos 3D y eso, para modelar figuras, para hacer animaciones, solo para eso sirve. Después tenemos el interno. El interno es con lo que se creó primero Blender. O sea, Blender nació con este. Primero hubo Blender y después apareció todo esto. Bueno, ¿cuáles son las pautas que vos tenés que tener bien en claro? Son tres pautas. La primera es que tenés que ser muy ordenado, tenés que ser muy prolijo. Pero, ¿por qué? Porque nosotros cada vez que creemos un objeto para nuestro juego, cada vez que creemos algo, no sea un personaje, un enemigo, objetos, tienen que tener su nombre que lo identifique. No podemos tener todos que se llamen cubo uno, cubo 2, cubo 3, cubo 4. Y voy a dar el ejemplo copiando control D, control D y vamos a empezar a pegar. Control C y control... no, es Shift D. Shift D, Shift D, Shift D. Y seguimos así. Y acá tenemos creados. Si nos fijamos, dice cubo uno, cubo 2, cubo 3, cubo 4, cubo 5. Cada uno de estos cubos es un objeto. Ahora imaginemos que ese objeto es un personaje en realidad. Tenemos que saber identificar ese cubo en específico del resto. Y la única manera es cambiando su nombre en esta sección. Y si todos estos cubos pertenecen a un mismo objeto, ya sea por ejemplo un jardín o un patio o una habitación, tienen que estar todos metidos uno dentro de otro. O sea, todos los cubos tienen que estar metidos, por ejemplo, en la propiedad casa. Y bueno, todos los muebles, todo está dentro. Ahora, eh, todavía no voy a explicar los atajos de teclado que uso. Más adelante, a medida que se vaya viendo, se va a entender. Después lo que hay que también tener muy en cuenta es que hay que guardar. O sea, hay que guardar muy bien, hay que siempre estar guardando. Porque muchas veces el programa, o sea, este programa Blender, tiene errores. A veces se sobrecarga, a veces tiene un fallo, porque como cualquier programa, a veces tiene sus fallos. Entonces, o a veces presionamos sin querer cerrar y no nos avisa y se cierra, o por cualquier cosa perdemos el trabajo, se apaga la computadora, lo que sea. Entonces siempre tenemos que estar guardando. Y es muy fácil, es solo control S, ponemos nombre y listo. Mandarina. Bueno, guardamos y eso es todo.
guardamos y eso es todo. Y lo último que hay que tener muy en cuenta, que tiene que ver con el punto número uno, es que debemos tener las jerarquías muy bien definidas. Y eso viene en la parte en donde se hace el diseño del juego. Nosotros vamos a tener diferentes objetos, ¿no? Tenemos un objeto y tenemos otro objeto. Entendamos ahora esto, ¿no? Supongamos que este objeto se llama enemigo y este otro objeto se llama enemigo 2. Bien, siguiendo la primera regla de ser ordenados, le ponemos su nombre y su nombre. Perfecto, enemigo 1, enemigo 2. Si nosotros tenemos 100 enemigos en un solo nivel, o sea, tenemos un montón de enemigos, tenemos que tenerlos a todos estos en un solo contenedor. Por ejemplo, este es enemigo 1. Bueno, todo el resto de los enemigos, si comparten las mismas propiedades, deben de ingresar dentro de nuestro, o sea, de nuestro... Tienen que ingresar dentro de nuestra lista sería. Más adelante igual lo voy a explicar bien para que se entienda, porque esto es muy importante. Ahora, estas son las tres cosas básicas que hay que entender. Primero es ser ordenados, ser muy prolijos. Segundo es guardar siempre, porque es peligroso que estemos 3 horas ahí trabajando y que por no haber guardado, o sea, por no haber usado un atajo de teclado que es tan fácil, se pierda todo. Es muy frustrante. Y tener una jerarquía. Hasta acá es lo básico que hay que entender. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar en la siguiente etapa, en donde vamos a empezar a crear el escenario, vamos a aprender qué es una escena y vamos a aprender sus propiedades. Porque la escena en el juego Blender, o sea, en juego, tiene propiedades que son únicas para juegos y son muy curiosas. Esto es lo que es la escena. Vamos a ver todo lo que es acá. Y vamos a ver la iluminación de la escena. Entonces hasta acá creo que es más que suficiente. En el siguiente vamos a ver eso, la escena.